Buenas tardes, mis amados hermanos. Le habla por aquí su hermano evangelista Job. Yo quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y verso 3. Dice la palabra en el nombre de Jesús: mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabado sea el nombre de Jesús. Con el tema de esta reflexión: no desafíe la iglesia del Señor. La palabra de Dios dice: ay de aquel que quiera hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor que se ponga una piedra grande de molino y se la ponga en el cuello, o se arroje al mar. Póngase un peñón en la cabeza y arrójese al mar antes de hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. Oh, gloria. Jehová es celoso con sus hijos. El que quiera hacerle un daño a un siervo de Dios, no se la va a ver con ese siervo, se la va a tener que ver con el dueño de ese siervo. Aquí podemos ver algo grande que sucede en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre que fue criado a los pies de Gamaliel, que también tenía posesión y tenía autoridad. Oh, gloria, un hombre que tenía influencia. Dice la Biblia que se levantó una persecución grande en contra de los discípulos del Señor, y se esparcieron todos, oh gloria, por la persecución que había. Y Saulo le pidió cartas de las sinagogas para que donde quiera que encontrase a uno de esos pequeños, lo trayese presos. Dice la palabra que Pablo amenazaba a muerte a los discípulos del Señor. Dice que arrastraba a hombres y a mujeres. O sea, si lo arrastraba era porque lo maltrataba y le tenía odio, le tenía gana, le tenía mala voluntad. Entonces, por eso vengo con este hermoso tema en este día de hoy. No desafíe la iglesia del Señor, porque el que desafía la iglesia del Señor está desafiando a Dios, y todavía Dios no ha perdido una guerra y nunca la perderá. Dice la palabra que este hombre llamado Saulo iba rumbo a perseguir los cristianos, porque le dieron cartas para que los persigan. De repente, cuando este hombre venía fuertemente, un hombre lleno de vigor y con tanta fuerza, si encontrase a uno de esos cristianos, lo voy a matar, lo voy a arrastrar, voy a hacer con ellos lo que me dé la gana. Dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Saulo pensaba una cosa, pero él no sabía que el de allá arriba estaba pensando otra. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros pensamos una cosa, pero una cosa es la que nosotros pensamos y otra es la que Dios piensa. Dice que yendo por el camino oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, se ha metido Jesús aquí ahora. Se ha metido Jesús en la iglesia ahora para hablarle a Saulo. A Saulo, un hombre que supuestamente tenía autoridad. Este hombre estaba haciendo cuantas cosas y cuánta fuerza tenía. Y de repente dice que vino así del cielo una luz que resplandecía. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Y Saulo cayó. Y Saulo, temblando, lleno de temor, lleno de miedo. ¿Y qué pasó con este hombre que era tan fuerte? Este hombre que asolaba la iglesia, este hombre que de repente ha cambiado. ¿Y qué fue lo que pasó con él? ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con él? Fue que el dueño de los discípulos se le apareció, diciéndole a él que tenga mucho cuidado con lo que él piensa hacer. Así Dios hace con nosotros, porque la palabra de Dios dice: porque yo, Jehová, no cambio. El Señor no cambia. El Señor sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Sigue siendo el mismo Dios. Y dice que Saulo aquí, lleno de miedo, cuando escuchó esta voz, dice él: ¿quién eres, Señor? Oh, gloria. ¿Y quién le enseñó a Saulo que quien le estaba hablando a él era el Señor? Lo que pasa fue que lo que descendió del cielo fue algo sobrenatural. Fue el mismo Jesús que se le apareció a Saulo. Y él entendió que lo que había descendido era algo demasiado fuerte, y él tuvo que decirle: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, gloria. Cuando alguien quiera hacerle daño a la iglesia del Señor, se la va a tener que ver con Dios. Es al mismo Dios que se la está haciendo. Y por eso yo llamo a muchos de aquellos que quieren hacerle daño a la obra de Dios, que viven tirándole piedra a las iglesias, y que porque están haciendo bulla, y porque están predicando, y porque le molestan la bulla de los cristianos, tarde y que temprano, no le estoy mandando juicio a ellos, pero tarde y que temprano lo veréis. A esos que le tiran piedra a las iglesias, si siguen así como van, lo veré sin manos, porque Jehová le va a echar la mano. Y van a tener que entonces alabar a Jehová sin manos, sino con el codo aquí. Alabado sea Dios así. ¿Sabe por qué? Porque el que le quiera hacer un daño a un hijo de Dios tiene que vérsela directamente con el mismo Dios. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia tiene dueño. La iglesia tiene quien la defienda. Nosotros no dependemos de gobierno. No tenemos ayuda aquí en la tierra de gobierno, de hombre. Nuestra ayuda viene del cielo. Y esa es la mejor ayuda, porque nosotros no tenemos compromiso con hombres. ¿Sabe por qué? Cuando el líder le entrega la iglesia a los políticos y le entrega todo a los políticos, esto indica que tiene que estar comprometido con los políticos. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo no tiene este tipo de relación con políticos, porque no tiene que rendirle cuenta a políticos. A quien nosotros le rendimos cuenta es al dueño de la iglesia, que es a Dios. Estoy hablando de la iglesia que no tiene que ver con política. Oh, gloria a Dios, que no depende de hombres, sino que depende de Dios. Entonces, este hombre aquí le dice al Señor: dime qué tengo que hacer. Y lo bueno es que los hombres que andaban con Saulo escucharon la voz tremenda que se había escuchado, porque fue una voz estruenda, y estaban llenos de miedo y de temor, todos, porque no escucharon, no vieron a nadie, solamente escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Es decir, que ahí había evidencia. O sea, Saulo no se estaba volviendo loco, porque los que estaban ahí estaban escuchando esa voz. Y Jesús le dijo a Saulo: mira, hay un judío, hay un hombre por ahí, un discípulo llamado Ananías. Ya yo he tratado con él. Tú vas para allá. Pero Saulo cayó en tierra ciego. El que no quiera verse ciego, que no se meta con la iglesia del Señor, que no se meta con los cristianos. El que no quiere verse los ojos llenos de ceguera. Porque así mismo como
cuando pasó con Saulo, puede acontecer contigo mismo también. Por eso, ten cuidado con hacerle daño a la obra del Señor. Y dice la palabra que mientras Saulo estaba en aquel lugar, el discípulo llamado Ananías dijo, oh gloria, Jesús le dijo, mira, hay un hombre en tal lugar en Damasco llamado Saulo, para que tú vayas y le ponga la mano y él reciba la vista. Este discípulo sabía que Saulo asolaba la iglesia, que Saulo no era un hombre bueno, que Saulo era un hombre peligroso, que representaba una amenaza para la iglesia, no una amenaza como para quitarle el poder a la iglesia, sino una amenaza de que amenazaba a los cristianos para la muerte. Oh gloria. Entonces Jesús le dijo, no hable de Saulo, porque este hombre es instrumento mío para yo usarlo, para que él le predique a los gentiles. Si hoy en día nosotros hemos sido predicados, gracias a Dios, gracias a Jesús que se le apareció a Saulo, y Saulo, por la misericordia de Dios, como un apóstol abortivo se consideraba él, vino predicando este evangelio a nosotros los gentiles. Y hoy en día nosotros, por la misericordia de Dios y por gracia, Dios nos ha garantizado salvación. Ese mismo Saulo que estoy hablando, que asolaba la iglesia, dijo en un momento, de ahora en adelante nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas, los padecimientos, sufrimiento, dolor, cuántas cosas por causa del evangelio, por causa de Cristo. Este que asolaba la iglesia, llegó un momento que él dijo, crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Oh, alabanza. Es decir, que cuando un hombre se entrega a Dios, cambia por completo. Jesús solamente le dijo una palabra: dura cosas es chocar contra el aguijón. Usted sabe lo que es el aguijón. Es como una flecha que usted la tiene para disparar la flecha, pero que está aquí al frente suya, para que cuando usted le dé aquí, le va a dar directamente a su propio pecho. Ese es el aguijón. Entonces Pablo estaba disparando directamente a su pecho, porque chocó con el maestro, chocó con Jesús. Y el que choca con Jesús se lleva una tremenda sorpresa. Por eso yo quiero decir en este día de hoy que no desafíen la iglesia del Señor Jesucristo, porque Jehová pelea por su pueblo, por su iglesia. Jehová es amor, pero también Él es fuego y consumidor. Jehová es celoso con su pueblo. Así que mucho cuidado con aquellos que le quieren hacer daño a la obra de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom, la paz de Dios contigo.